Llegamos al último video sobre el capítulo de MEMS y Conditional Random Fields. Entonces vamos a hablar ahora sobre los Conditional Random Fields, que son otro tipo de modelo más parecido a los MEMS que la HMM, o sea que también se obedece la lógica de modelos lineales para Sequence Labeling, pero que hacen algo un poco más complejo que el MEM. Entonces hablamos sobre los Conditional Random Fields, publicado el año 2001. Y vamos a cambiar un poco la notación. Vamos a decir que cuando tenemos la secuencia de palabras o la secuencia de etiquetas, vamos a usar esta notación, ¿no? Que la voy a usar durante el curso, si no lo han visto antes. Un subíndice de 1 2.m significa que tengo una secuencia de palabras. Cuando tengo una secuencia de vectores, pongo una flechita acá. Entonces acá no tengo una secuencia de vectores, sino una secuencia de palabras. Entonces mi input son mi secuencia de palabras, que es lo que yo quiero etiquetar. Y esta es la secuencia de etiquetas que yo quiero encontrar, ¿no es cierto? Son m etiquetas y son m palabras. Entonces el conjunto de todas las posibles etiquetas es ese. Y el posible de todas las secuencias de etiquetas que yo podría aplicarles a mi input es s a la m. Entonces el Conditional Random Field, al igual que el MEM, es un modelo discriminativo. Trato de modelar directamente la probabilidad de mi etiqueta candidata, mi secuencia de etiquetas candidata, dado mi secuencia de palabras de input. ¿Ya? Y vamos a ver la notación ahora simplificada para la secuencia. La gran diferencia del Conditional Random Field con la MEM es que en la... quiero ir de nuevo a las slides sobre MEM para que nos acordemos cómo eran. En MEM yo modelaba esta probabilidad condicional haciendo este supuesto de independencia markoviano. Asumía que la etiqueta solamente dependía de la etiqueta anterior, y esta probabilidad condicional de una etiqueta sola la modelaba con un modelo log lineal. A diferencia de esto, en la Conditional Random Field vamos a modelar esta directamente con un modelo lineal. No el producto de las posiciones, sino que directamente con un modelo lineal. Y lo que va a pasar es que este modelo lineal va a ser complicado porque va a estar normalizado por todas las secuencias posibles. Ya la normalización, en vez de ser local, va a ser global. Y eso que lo va a hacer que computacionalmente es mucho más caro. Pero va a ser mucho más poderoso porque va a poder modelar directamente todas las cuál es la secuencia de etiquetas más probable. ¿Ya? Y ya se hacen truquitos para que esto sea tratable computacionalmente. Pero esa es la idea. Entonces quiero modelar esto, igual que en el MEM. Entonces la primera idea de la CRF, del Conditional Random Field, va a ser que ahora el feature vector va a ser global. Va a mapear toda la secuencia de entrada a un vector. Entonces todo el mapeo entre toda la relación entre mi candidato de etiquetas y mi input se va a modelar con un solo vector, que va a ser un phi mayúscula. Pronto, unos slides más adelante, vamos a ver cómo definir esto. Ahora vamos a asumir que eso existe. Entonces vamos a llamar siempre este phi mayúscula como el phi global, porque es un vector de características global para toda la secuencia. Es global en el sentido de que toma toda la secuencia de etiquetas into account. O sea, toma en cuenta, no está restringida solamente a una posición de la etiqueta, sino que toma la secuencia de etiquetas completa. ¿Y qué hacemos? Modelamos entonces, creamos un modelo lineal gigantesco, ¿no? Un giant linear model. Porque también tenemos un parámetro de pesos, W, pero si se dan cuenta, aquí hago un modelo directamente la probabilidad de la secuencia de etiquetas dado la secuencia de palabras. Entonces, con un vector de peso, y acá tengo un phi que es global para todo el par secuencia de palabras, secuencia de etiquetas. Y acá está lo más heavy. La normalización de la softmax se tiene que hacer para que esto quede una distribución de probabilidad bien definida. Se hace sobre todas las etiquetas posibles, que son S a la M. Y eso es un gigantesco. Entonces, uno se pregunta cómo diablos uno va a resolver este problema, porque ¿cómo vamos a tener los gradientes acá? Si acá vamos a tener una normalización gigantesca de cientos de miles acá en el denominador. Entonces el espacio de posible etiqueta es gigante. Entonces la constante
de normalización en el denominador involucra la suma de todas las etiquetas posibles. Uno pensaría que esto implica causas de complejidad computacional altísima y hace que esto sea intratable, pero con ciertos supuestos, sobre todo ciertos supuestos sobre la forma que puede tomar phi. Eso es súper importante. Si restringimos phi a que tome cierta forma particular, es posible entonces entrenar y decodificar también, o sea, encontrar la secuencia más probable para este tipo de modelos. Entonces, para que esto sea tratable, vamos a tener que exigirle a phi que sea el vector global que tenga una forma particular. Y después vamos a hacer el decoding haciendo igual que lo anterior, haciendo un Viterbi. Y para entrenar vamos a tener que hacer un truquito también. No vamos a poder hacer el descenso de gradiente directamente. Por lo gigantesco que es esto de acá. Ahora vamos a ver bien por encima acá las conditional random fields en estas clases. Si las quieren entender en serio con más profundidad, les voy a dejar el material. Solamente quiero que entiendan la idea, que es como una mem, pero que ahora tenemos una normalización global en vez de ser local. Bueno, ¿cómo definimos el vector global? El phi mayúscula, que recibe como input una secuencia de palabras y una secuencia de etiquetas. Es súper simple, como la suma de vectores locales como los anteriores. Entonces el phi global, desde x1 a m, de s1 a m, va a ser la suma por cada posición por un vector de características local que recibe el input, la posición, la etiqueta anterior y la etiqueta actual. Y eso es la restricción que yo le exijo a la conditional random field para que sea tratable. De hecho, entonces, este tipo de conditional random field se llama linear chain conditional random field. Y este vector atributo, que está restringido, tiene un scope restringido, que se acuerdan, que solamente puede ver la etiqueta anterior y la actual, van a ser las mismas que usamos para la mem. Entonces, antes que se veía algo como gigantescamente peligroso e inentendible, cómo podíamos tener un vector de características por una secuencia completa de etiquetas y palabras, en verdad es la suma de estas vectores de características locales para la secuencia de entrada y solamente la etiqueta anterior y la actual. Entonces, ejemplo, el vector global de the dog barks determiner noun verb sería el vector para cada una de las transiciones. El vector entonces, cada una de estas cosas representa una transición de una etiqueta a otra. Entonces, esta es la vector de características que representa la transición de la posición padding a determiner, este de determiner a noun y este de noun a verb. Y sumo estos vectores locales. Entonces uno, por como vimos que están codificados estos vectores de características, que son sparse, uno espera que básicamente cada transición va dejando va activando ciertas columnas de mi vector de atributos. Y al final la suma va a contar como toda la historia de las cosas que va a tratar de como ir guardando la historia de la transición en el vector. Esencialmente lo que estamos haciendo es sumar muchos vectores sparse. Entonces acá hay un ejemplo, acá la oración es la voluntad de pelear, will to fight. Entonces acá mis atributos son que la palabra yésima sea will y la etiqueta sea nn. Acá estoy usando Y para las etiquetas. Esto lo saqué de unas slides de un curso que se dicta en Berkeley. Entonces will tendría un 1 acá y acá que la palabra anterior sea el token especial start, que es del padding, y esto sea un noun. Y esto sería un 1. Ya, acá estamos asumiendo que le estamos etiquetando noun to. Esto es el part of speech de to, que también es to, y verb. Entonces estamos asumiendo, en cambio, para el segundo posición, este sería el primer vector de características. El segundo vector de características emprendería el to con to, que la etiqueta anterior sea noun con to. Y para la posición 3 es que el x1 sea fight y la etiqueta actual sea verb, y que la etiqueta anterior sea to y que la etiqueta actual sea verbo. ¿Se dan cuenta? Y cada uno, como son vectores sparse, va activando ciertas columnas que me da la información de todas las transiciones que hubo. ¿Ya? Entonces, lo que estamos asumiendo es que para cualquier dimensión del vector global, acuérdense que este vector puede tener k dimensiones, que son muchas. La késima componente del vector global va a ser la suma de los késima componentes de cada vector de transición. Entonces, phi global
de una componente K se calcula sumando todos los vectores locales. Que es lo mismo que estamos diciendo que esta es la componente 1, se obtiene de sumar la componente 1 de acá, con la componente 1 de acá, con la componente 1 de acá, me da un 1. Esta es la componente 2, que se obtiene subiendo la componente 2 de acá, 2 de acá, 2 de acá, y me da un 1. Entonces, claro, el phi global se calcula sumando estos atributos locales para todas las transiciones de etiqueta. Eso es lo que nosotros esperamos, es que cada vector local está codificando información relevante sobre la transición que le correspondió de una etiqueta a otra, prendiendo algunas dimensiones del vector. O sea, seteando esos valores a 1. Ya, entonces con eso espero que me hayan creído que podemos ver que podemos representar entonces la probabilidad de cualquier secuencia de etiquetas dado la secuencia de palabras, asumiendo que W ya lo entrené, ¿no es cierto? Con esta expresión de acá, que claramente este phi va a implicar la suma de los vectores locales, y esto es una normalización gigante sobre todas las secuencias de etiquetas posibles, que es lo que hace que esto sea sospechosamente caro. A este tipo de modelos que tratan de encontrar una estructura óptima con estas softmax gigantes se le llaman también structure prediction, predicción de estructura. Y estas funciones de acá se le llaman funciones de partición. Estos denominadores gigantes que aparecen acá se les conoce en literatura de Machine Learning más avanzada como funciones de partición. Entonces, los grandes desafíos, que los voy a ver casi muy por encima, se los voy a contar casi, para poder trabajar con Conditional Random Fields. Uno es hacer el decoding, cómo hacer el decoding eficiente. Se imaginarán que va a ser con Viterbi. Y el segundo, cómo yo entreno esto, o sea, cómo yo calculo los gradientes de esto. Donde tengo esta suma gigantesca, este softmax que en el denominador tiene esta suma gigantesca. En la práctica, que en verdad casi no se los voy a enseñar, se los voy a contar nomás, pero hay un algoritmo que lo puede hacer esto eficientemente con programación dinámica, gracias a los supuestos que tenemos. Gracias a que en verdad este phi está hecho de sumas locales, y las sumas locales están restringidas a un scope de mirar solamente dos etiquetas, la anterior y la actual. O sea, gracias a la restricción que tiene estos phi locales, esto se puede tratar eficientemente usando programación dinámica. Si no, no se podría. ¿No? Entonces, el Conditional Random Field, claro, da la ilusión de que estamos haciendo, o sea, lo hace, de la normalización por todas las secuencias posibles, pero igual le ponemos restricción a la estructura. Ya, entonces hablemos cómo hago el decoding. Acuérdense que el decoding siempre es como yo encuentro, una vez que yo entrené, como yo, dado un input, encuentro la secuencia más probable de etiqueta. Entonces, dado una secuencia de entrada de 1 hasta m palabras, cómo encontrar la secuencia de etiquetas más probable. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy haciendo una argmax aquí. Entonces, yo lo que quiero hacer es un argmax aquí, de cuál es la secuencia de etiquetas más probable dado este input. Y si nos damos cuenta, el operador argmax no depende del denominador porque es constante. Para cualquier secuencia posible de etiqueta, siempre voy a tener que normalizar por lo mismo. Entonces, cuando quiero encontrar el argumento máximo, esto es independiente, así que me lo puedo saltar. Así que esto es equivalente a hacer argmax sobre esta expresión de acá, el numerador. El exponente es una función creciente, entonces me la puedo saltar también y tengo esto de acá. Tengo el producto punto de W por el vector de atributos locales. El vector atributo global, pero el vector atributos global es esta suma de vectores locales. Y luego el producto punto distribuye, puedo pasar el producto punto para adentro y en verdad yo quiero encontrar argmax sobre esta expresión de acá, que es la suma de los productos punto de W con cada transición. Acuérdense que cada vector local es una transición de una etiqueta a otra. Entonces lo que acabamos de mostrar es que encontrar la secuencia más probable es equivalente a encontrar la secuencia que maximiza esta expresión de acá, que es una expresión más amigable. Y la intuición acá es bien clara. Cada transición de una etiqueta, por ejemplo, de determiner a noun o de noun a verbo, de S sub j menos 1 a S sub j, tiene un puntaje asociado. Que va a ser que el puntaje se calcula con el producto punto de W y el vector local. Que este puntaje puede ser positivo o negativo. Intuitivamente,
nosotros esperamos que cuando una transición es plausible, o sea que tiene sentido, en base a lo que hemos visto en los datos de entrenamiento, esto recibe un número alto. En cambio, con una transición no es plausible, esto tenga un número bajo. Entonces, la idea de decodificar va a ser encontrar la secuencia que maximiza la suma de estos scores. Y esto, como es una suma, de nuevo yo lo puedo truncar, viste que está del 1 al m, yo lo puedo truncar del 1 con programación dinámica. Puedo encontrar una función de que la secuencia más probable de largo j depende de la secuencia más probable de largo j más 1, menos 1, más lo que le falta, que sería este peso. ¿Ya? Y eso se puede resolver trivialmente con Viterbi. Están los apuntes, no se lo puse en las slides, pero es trivial. O sea, de esto pasar Viterbi es muy fácil. Lo que acá les voy a pasar un pequeño gol y no les voy a enseñar bien es cómo se hace la estimación de parámetros de la CRF. Y este es el gran dilema, ¿no? O sea, para estimar los parámetros, o sea, para entrenar, tenemos que asumir que tengo un corpus de entrenamiento, ¿no es cierto? Donde tengo los pares de secuencia de palabras y secuencia de etiqueta. Y de nuevo seteamos la negative log likelihood o cross entropy como la loss function y estimo los parámetros usando descenso gradiente. Pero acá tengo que encontrar el gradiente, o sea, tengo que evaluar la derivada de la loss respecto a cada uno de los pesos. Pero acá, si uno calcula la derivada, se da cuenta que esta suma maldita de acá va a aparecer todo el rato sobre todas las secuencias posibles, que es algo carísimo computacionalmente. Estoy iterando sobre todas las secuencias posibles, ¿ya? Que es algo exponencial. Pero existe un algoritmo que se llama forward-backward algorithm, que se los dejo acá, que es un poco más difícil de entender. Si hay algún voluntario que lo quiera estudiar, que se comunique conmigo y ahí lo podemos discutir. Pero se aprovecha nuevamente la estructura, de la CRF, de que el phi global depende de estos phi locales, para encontrarlo, con programación dinámica. Entonces, en tiempo eficiente polinomial es posible evaluar el gradiente de la conditional random field usando este algoritmo forward-backward. Igual es más caro que una MEM, ¿ya? Pero es tratable. Entonces, el forward-backward algorithm, que está explicado con mucho detalle en estos apuntes de Collins, o sea, súper bien, es otro algoritmo de programación dinámica que se parece al algoritmo de Viterbi. Ahora, créanme que se puede, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias entre una SRF y una MEM? Los dos son modelos discriminativos para sequence labeling. Entonces, modelan directamente la probabilidad condicional usando un modelo parametrizado. Mientras que el HMM son modelos generativos, que modelan la probabilidad conjunta. Entonces, esto es la cosa que tienen en común la CRF con la MEM, pero en la MEM la normalización, el denominador de la softmax es local. Solo pasa por cada step, por cada transición de etiqueta. Entonces eso lo hace barato de entrenar porque una suma sobre las etiquetas posibles, que son 30, 40, lo más. En cambio, en la CRF la normalización es global. La suma corre por todas las etiquetas, las secuencias de etiquetas posibles, ¿ya? Que esto es SLM. Entonces, entrenar una MEM es súper simple, igual que entrenar un modelo lineal. Se entrena una regresión logística multiclase para cada palabra dado su etiqueta. Entonces, tengo muchos clasificadores locales, por decirlo así. Entonces, este clasificador se usa en cada palabra, cada posición, para ir prediciendo la secuencia. Mientras que entrenar una CRF es mucho más complicado, porque el objetivo es maximizar la log probability, la log probabilidad o la log likelihood de la secuencia más probable. Pero van a tener que creerme porque no se los enseñé, pero existe un algoritmo que lo puede hacer de manera eficiente, que se llama forward-backward algorithm. Y la gran ventaja del CRF sobre el MEM es que puede resolver un problema que se llama el problema del label bias, del sesgo del label, que es un problema que afecta a las MEMs. Básicamente una MEM, durante el entrenamiento, cada decisión que hace la hace de manera independiente en cada posición. Y eso da un problema que se llama label bias, sesgo de la etiqueta. Y lo que pasa es que en algunas configuraciones
de etiqueta, es posible que la mem ignore completamente el contexto, información importante del contexto, y haga clasificaciones erróneas. El ejemplo que el que le mostré anteriores es esta oración will to fight, que es una oración bien curiosa, que la traducción era la voluntad de pelear. ¿Por qué es curiosa? Y se enseñan hartos libros de sequence labeling. Esta es la asignación correcta de part of speech a will to fight. Esto es un sustantivo, will. Esto es el to, que es siempre el mismo, que viene del verbo infinitivo. El to de los verbos infinitivos. To run, que es el to del verbo infinitivo. Y un verbo. ¿Por qué es difícil asignar esto correctamente? Porque will es mucho más probable un verbo modal que un sustantivo. Would you like, I will do that. Ese will se usa el 99% de las veces y will como voluntad se usa menos como sustantivo. Entonces aquí en N, como decía noun, to stands for infinitive to and verb stands for depende de verbo en su base, en su forma base. Lo que pasa es que los verbos modales se muestran mucho más frecuentemente al principio de una oración que los sustantivos. Entonces, es mucho más probable que will sea un verbo modal. Entonces, la etiqueta MD va a recibir un puntaje más alto que noun en la posición 0, en una mem. So, la probabilidad de C1 igual modal verb, dado que la posición anterior es asterisco y la palabra es will, va a ser mayor que esta probabilidad acá con noun. ¿Por qué? Porque es más común que los modales partan la oración que los sustantivos. Pero sabemos que es muy raro que haya un modal y después haya un to. Nadie dice can to eat, will to eat. Entonces, esta secuencia es muy poco probable. Lamentablemente, la palabra to es casi determinística. El 99% de los casos ocurre con la etiqueta to. Entonces, como es tan determinística, no considera mucho lo que viene atrás de ella. Entonces, como la normalización en el meme es local, cuando la palabra etiquetar sea to, siempre le asignar el to, el part of speech to. Independiente de que la palabra anterior haya sido un modal o un noun. Y lamentablemente, como to es siempre to, el to no nos está ayudando para desambiguar qué will usar. Si will es un modal o un sustantivo. Entonces, como la optimización es local, estamos perdiendo información de que modal y to casi nunca ocurre en las secuencias de entrenamiento. Entonces, como la optimización es local, el mem al final estaría haciendo pura optimización local. Le diría will, que es lo más probable will, bueno, que sea un verbo, porque me decía al principio de la oración. To es siempre to y fight es un sustantivo. Perdón, es un verbo. Entonces el mem, como está ignorando el contexto, se va a equivocar acá y lo va a poner como un verbo modal. En cambio, el CRF está solucionando eso porque hace una normalización global. Entonces considera puntajes para las secuencias completas antes de hacer la normalización y es mucho más robusto para el problema del label bias. Y eso hace que la CRF se porte mejor que el MEM. ¿Qué es lo que queda pendiente en sequence labeling? Es cómo el phi, el bottleneck, cuello botella ahora del phi es cómo diseñar el vector de características. Entonces, el paradigma NLP pre-deep learning, que es hacer todas estas características que el lingüista experto me diseña. La idea es cambiar eso por atributos aprendidos automáticamente, como embeddings y cosas más sofisticadas, como los estados ocultos de una red recurrente y cosas así. Entonces, más adelante vamos a ver que la CRF se puede combinar con una red recurrente y puede hacer un etiquetador súper poderoso. Eso, y con eso terminamos la clase de MEMS y Conditional Random Fields. Me va a hacer un montón de links que están acá para preparar esta clase. Y eso es. Así que ya con esto terminamos de ver modelos lineales para sequence labeling
Y ya lo que viene a continuación es empezar a ver arquitecturas especializadas de redes neuronales profundas, como redes convolucionales y redes recurrentes, que ya siguen el paradigma más moderno de NLP, en que yo no uso atributos construidos a mano, sino que aprendo las representaciones. Eso, nos vemos. Chao, chao.